afortunadamente todavía estamos a tiempo de actuar. Toda acción puede hacer que tengamos un peor o un mejor futuro. Necesitamos reconectar con la naturaleza para sanar y salvar aún lo que es posible. Y el mensaje urgente de que la única vía para salvar el coral es frenar inmediatamente la emisión de gases de efecto invernadero. Y no solo sus consecuencias, sino aquellas posibles soluciones abarcables por gente corriente como tú o como yo. Y además es muy necesario concienciar y aumentar el conocimiento de la población. Cuando vemos gráficamente algo que está ocurriendo, nos resulta más fácil conectar con el problema. Que no se trata solo de temperatura, sino de vida humana, especies amenazadas y sistemas enteros que se están transformando. Hoy nos adentraremos en los efectos en cascada y en los procesos complejos que dispara el calentamiento global y el cambio climático en general. Son procesos que a veces se llaman puntos de inflexión porque una vez que son disparados, el sistema climático se comporta de manera muy diferente y además es muy difícil volver atrás. Se ha publicado mucho sobre el tema. La ciencia lleva décadas investigando todo lo que ocurre, todos los efectos en cascada, y no es solo preocupante, sino muy difícil de entender, incluso por la propia ciencia, que tiene dificultades para desvelar, interpretar, analizar los mecanismos y los procesos que hay detrás de todos estos puntos de inflexión y procesos en cascada que dispara el cambio climático. Estamos hablando de grandes fusiones de hielo en los polos y en los suelos congelados que disparan corrientes de agua dulce o inmensas cantidades de gases de efecto invernadero que estaban secuestrados en esos hielos o en esos fondos marinos, y esto acelera el cambio climático. Que lo disparó en su inicio es ahora el que se ve acentuado, acelerado, amplificado por estos efectos en cascada. Nos referiremos también y abordaremos hoy bosques que están en declive, grandes sistemas forestales, pero también sus equivalentes en el mar, como son los arrecifes de coral, que son ambos, los marinos y los terrestres, grandes almacenes de biodiversidad, pero también grandes almacenes de carbono que, si se encuentran, como se están encontrando, en estado crítico o funcionando mal, nos ponen en aprietos a todos porque aceleran el calentamiento global. Nos adentraremos en estos temas, además, de una manera muy especial, porque iremos de la mano de una docena de artistas gráficos que han estado aprendiendo precisamente a transmitir la ciencia, a resolver de manera gráfica comprensión y la divulgación y la explicación de estos procesos complejos. Su aprendizaje combina el conocimiento de estos problemas climáticos y ambientales que aportamos los científicos con las herramientas técnicas que los profesionales de la Academia Ilustraciencia ponen a su disposición. Ilustraciencia es una plataforma educativa online especializada en ilustración científica. Ofrece formación impartida por expertos, abarcando tanto técnicas tradicionales como puedan ser las acuarelas o el dibujo lineal, como técnicas digitales de vanguardia. Fomentan la colaboración entre los ilustradores, los científicos y los divulgadores, y ahí es donde entramos en contacto desde la Salud de la Humanidad y desde el CSIC con la edición de 2025 de uno de estos cursos de Ilustraciencia. En el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el CSIC, en Madrid, existe una larga tradición precisamente de la ilustración naturalista. Hay miles de láminas, de dibujos, de bocetos que han acompañado las extensas colecciones de, sobre todo, invertebrados, pero de todo tipo de organismos. Ahora, con Ilustraciencia y con la docena de participantes en este curso,
nos adentramos en la creación de infografías que combinen la estética, los aspectos gráficos, los aspectos plásticos, con la información científica que permita comprender todos estos efectos en cascada, todos estos procesos ecológicos, físicos, químicos, que constituyen los llamados, como decía, puntos de inflexión o sistemas relativamente complejos de interacciones en el sistema climático. Todo algo que se ve acentuado por el acelerado calentamiento global. Soy Cecilia Montiel, bióloga y estudiante de Ilustración Científica. Mi infografía trata sobre los efectos más contradictorios del cambio climático. Y es que cuando pensamos en el calentamiento global siempre se nos viene a la cabeza un calor abrasador. Quizá en los últimos meses se está empezando a hablar más de eventos climáticos extremos, pero sigue siendo muy difícil pensar en aquellos cambios poco intuitivos como puede ser el enfriamiento de Europa en los próximos años. Para poder contar esto me di cuenta de que antes era necesario entender cómo estaba funcionando el clima en esta parte del mundo. Y es que aunque no lo parezca, a Europa le corresponde un clima similar a Canadá, por encontrarse en su misma latitud, pero la corriente del Atlántico Norte ha estado suavizando los inviernos europeos desde hace miles de años. Hace unos años se detectó que este motor se estaba frenando. Y aunque es un proceso con múltiples factores, hay una causa fundamental de que esté fallando, y es el aumento de gases de efecto invernadero que impiden la liberación del exceso de la temperatura de la Tierra, lo que provoca un elevado deshielo no solo de los casquetes polares, sino también de los glaciares montañosos, aumentando la cantidad de agua dulce en el sistema. Esto disminuye la salinidad y la densidad del océano, y hará que el agua caliente procedente del Caribe choque con el agua del deshielo mucho antes de llegar a Groenlandia. Este cambio de ubicación del vuelco atlántico ya está generando fenómenos climáticos extremos. Las consecuencias económicas para nosotras pueden ser muy variadas, desde alteraciones en las épocas de floración y fructificación en la agricultura, que ya se están dando, como cambios en los caladeros y ciclos biológicos de las especies piscícolas, que también se están dando. Además, se prevén desplazamientos sociales para evitar estos fenómenos meteorológicos extremos. Elegí este tema porque pensaba en las consecuencias del cambio climático para el salmón atlántico, cuyas poblaciones en los ríos europeos se están viendo seriamente amenazadas. Y además es un motor económico para bastantes pueblos de la región. Gracias a participar en este proyecto he podido ordenar la información, he podido diferenciar los límites planetarios de los puntos de inflexión del cambio climático y cómo todo esto está interrelacionado como si fuera un castillo de naipes. El verdadero motivo de crear la infografía es la necesidad de explicar y transmitir lo que está sucediendo. Y no solo sus consecuencias, sino aquellas posibles soluciones abarcables por gente corriente como tú o como yo. Con Paula Miramón Puertolas entramos en una serie de 2 infografías dedicados a los problemas de los océanos. Hola, soy Paula, bióloga molecular marina. Desde abril de 2024 nos enfrentamos al 4º episodio global de blanqueamiento de coral masivo de la historia, el más largo registrado que continúa hasta el día de hoy. Mi infografía, titulada La cuna de los océanos en peligro crítico, presenta el arrecife de coral como foco de biodiversidad. Como ejemplo, ilustro las especies de Acropora cervicornis y Acropora palmata, del Atlántico occidental, ambas en peligro de extinción crítico debido a enfermedades infecciosas y al calentamiento de las aguas. En el primer plano podemos ver cómo estos organismos son coloniales, es decir, están compuestos por cientos de pólipos que secretan un esqueleto de carbonato cálcico que vertebra un entramado donde miles de especies encuentran refugio donde alimentarse y reproducirse. Por desgracia, el cambio climático está empujando a estas y muchas otras especies a la extinción, debido a un proceso denominado blanqueamiento.
Para entender este proceso debemos primero explicar la fascinante relación de simbiosis entre los corales de aguas poco profundas y algas unicelulares llamadas zooxantelas. Estas algas habitan en el interior de las células del coral y le confieren su color anaranjado. Las zooxantelas, a través de la fotosíntesis, transforman la luz solar en nutrientes que alimentan el coral y a cambio reciben protección. Como vemos en la figura central de la infografía, durante el blanqueamiento, tan solo 1 grado de elevación de la temperatura del agua puede causar que las zooxantelas abandonen el tejido del coral, perdiendo este su color. Este proceso es reversible si la temperatura vuelve a la normalidad. Sin embargo, olas de calor marinas cada vez más prolongadas causan que los corales mueran por inanición. Realizando esta infografía, he aprendido que los océanos absorben hasta el 90% del calor acumulado en la atmósfera a causa de los gases de efecto invernadero generados por la actividad humana. Si seguimos con las tendencias actuales, se pronostica una pérdida casi total de los arrecifes como los conocemos hoy en día. Numerosos esfuerzos, como las granjas de coral marinas, han sido impulsados a fin de comprar tiempo a especies en peligro de extinción. Sin embargo, las olas de calor causan ya pérdidas irreemplazables. Con mi infografía pretendo transmitir mi fascinación por los corales, organismos únicos que forman ecosistemas cruciales para la salud de los océanos, y el mensaje urgente de que la única vía para salvar el coral es frenar inmediatamente la emisión de gases de efecto invernadero. Muchas gracias por vuestra atención y seguidme en redes si queréis seguir descubriendo ciencia a través de la ilustración. Mamen Martínez Soto nos profundiza en los arrecifes de coral, en su estado crítico, qué les pasa y por qué es importante entenderlo y atajarlo. Hola a todos, soy Mamen Ramírez, ambientóloga y autora de esta infografía titulada Alerta ambiental, los arrecifes de coral se mueren. Con ella vamos a sumergirnos en un tema cada vez más preocupante pero desconocido para muchos, el futuro de los corales. Pues se estima que para el año 2050 el 90% de los arrecifes de coral podría desaparecer. Esto supondría un problema grave para nuestro planeta, pues los arrecifes de coral tienen un papel clave para la biodiversidad, albergando el 25% de todas las especies marinas. Además, suponen un motor económico importante para millones de personas y una barrera protectora para las zonas costeras. También tienen un papel cada vez más relevante en la investigación en medicina, entre otros beneficios. ¿Pero qué les está pasando? Impactos directos por actividades humanas y factores derivados del cambio climático son sus principales amenazas. Uno de ellos es el aumento de la temperatura del agua del mar, principal causa del proceso conocido como blanqueamiento. Este es el problema más grave que están sufriendo los corales y ocurre cuando, debido a ese estrés térmico, expulsan a las microalgas que viven dentro de ellos, perdiendo su color y su principal fuente de alimento. Pasa de ser un coral sano y colorido a uno blanco y debilitado. Esta situación puede revertirse, pero si las condiciones de estrés persisten, el coral no puede sobrevivir y acaba desintegrándose. Para hacerlo más cercano al lector, la infografía es una ilustración del mar y una zona costera, donde sitúo cada proceso en su lugar real. Unos cuadros de texto en la zona central explican los conceptos principales, y en la parte inferior, destacando el blanqueamiento de una manera más visual, he realizado una ilustración del arrecife pasando de sano y colorido a blanqueado y muerto. Sobre cada uno, un sencillo diagrama circular a modo de zoom resalta qué está pasando a nivel anatómico. Gracias al trabajo de documentación que hay detrás de la infografía, he podido conocer más sobre los puntos de inflexión, que son como puntos de no retorno para el clima. Los arrecifes de coral son un claro ejemplo de ello y su blanqueamiento es un síntoma evidente de la crisis ambiental que estamos sufriendo actualmente. Si el calentamiento sigue y el agua se vuelve demasiado caliente por mucho tiempo, los corales blanqueados morirán en masa, y esto tendrá graves consecuencias a varios niveles, pues todo está interconectado. Afortunadamente, todavía estamos a tiempo de actuar. Espero que ver esta infografía y la ilustración científica en general te ayuden a ser más consciente de todo esto. A continuación, veamos 4 infografías que nos llevan al mundo de un hielo que desaparece, tanto en Groenlandia o en los polos, como en los suelos helados del permafrost, de esos suelos que han estado durante siglos o milenios permanentemente congelados, algunos de forma ininterrumpida desde la última glaciación. María do Campo Fernández despliega los impactos para la tundra
del deshielo del permafrost. Hola, mi nombre es María do Campo Fernández, soy bióloga e ilustradora y quería contaros sobre mi infografía titulado El deshielo del permafrost, un reto para la tundra ártica. En esta infografía cuento cómo el deshielo del permafrost está afectando a la tundra ártica. La tundra ártica es un bioma único situado cerca del polo ártico, que se caracteriza por tener una capa permanentemente congelada llamada permafrost. El aumento de las temperaturas está provocando el deshielo del permafrost, lo que afecta a especies como el caribú, el zorro ártico o las aves migratorias. Además, a su vez, esto está provocando el aumento de las temperaturas a nivel global de dos formas. Uno es que se están liberando gases de efecto invernadero que estaban atrapados en el hielo, y la segunda es que, debido al aumento de las temperaturas, está favoreciendo la expansión del bosque boreal, lo que reduce la capacidad de la superficie terrestre para reflejar la radiación solar. Elegí este tema porque me parece un tema poco conocido y que afecta a nivel global. En cuanto al estilo gráfico que elegí, yo en esta tipografía quería contar una historia, la historia de cómo el deshielo del permafrost está afectando a la tundra ártica y a las especies que en ella viven, sus protagonistas. De este modo, qué mejor forma de contar una historia que con un estilo gráfico tipo cómic. La conclusión que extraje de este trabajo es que algo que está sucediendo en una zona tan remota como la tundra ártica está afectando a nivel global y que la crisis climática es mucho más compleja de lo que parece. Por último, decir que aprendí mucho realizando esta infografía. Algo de lo que aprendí es que necesitamos medidas urgentes, ya que la crisis climática está ocurriendo ya y no es algo a futuro, por lo que tenemos que actuar. Y además es muy necesario concienciar y aumentar el conocimiento de la población. Por eso creo que proyectos o iniciativas como este, en las que damos información de una manera visual, son muy importantes. Y Laura Castro nos muestra la tremenda cicatriz que el deshielo del permafrost puede dejar en el paisaje, desvelando, explicando lo que ha supuesto el inmenso cráter del Vatagaika. Hola, soy Laura Castro, diseñadora de información. En este vídeo vengo a hablar sobre el proyecto de Vatagaika, la cicatriz del permafrost, una infografía que he realizado para Ilustraciencia y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Con este proyecto mi intención es explicar el ciclo del deshielo del permafrost a través del cráter más grande del mundo, que es el cráter Vatagaika en Siberia. En la pieza principal muestro un diagrama sobre el cambio climático. A medida que aumenta la temperatura, la superficie se calienta, la capa de hielo de permafrost se derrite, lo que provoca hundimientos en el terreno y libera gases como el metano, que a su vez calientan más la atmósfera. También explico el proceso de formación de estos hundimientos. Cuando la capa del deshielo de su suelo pierde estabilidad, se generan charcas, el suelo se colapsa, se producen inundaciones. Y en este caso tan peculiar como es en el Vatagaika, al estar pendiente el agua se drena o se evapora y deja una superficie muy seca y en constante expansión. En la figura principal quería destacar la expansión del cráter. Para ello he usado imágenes de Google Satélite y he modelado una figura en 3D en el software de Blender que me permitía encontrar la perspectiva que yo quería para este proyecto. Por un lado, con esta pieza puedo mostrar cómo ha crecido la grieta en su superficie y por otro me permitió explicar la composición en capas del terreno donde hay permafrost.
En general, he usado unos estilos muy claros y limpios, con una clara jerarquía visual de información para que el lector pueda descubrir diferentes niveles de información a medida que lee el contenido de la infografía. En este proyecto he aprendido una vez más que los efectos del cambio climático ya están aquí, son visibles y medibles, aunque a veces no ocurran justo a nuestro alrededor, nos afectan igualmente. El deshielo del permafrost acelera el calentamiento global de forma silenciosa y constante. Con este proyecto pues, me ha hecho ser más consciente del impacto visual que tiene el diseño en la comunicación científica. Cuando vemos gráficamente algo que está ocurriendo, nos resulta más fácil conectar con el problema. Me alegra poder aportar mi granito de arena a través de la infografía, ayudando a comunicar de una forma más clara y cercana el fenómeno tan complejo como es el cambio climático. Si queréis saber más sobre el proyecto, podéis encontrar la infografía en mi portfolio. Dentro de las infografías sobre el hielo, Victoria Ribeiro Currais desglosa los riesgos que se ocultan en ese hielo del permafrost. Como decíamos antes, hay una serie de microorganismos que se activan, que salen otra vez a la vida tras el descongelamiento, desde virus gigantes, virus peligrosos, virus como la gripe española, que quedó guardado en esta especie de arcón congelador durante muchas décadas. Y Victoria nos explica bien qué es el permafrost, qué capas tiene. Nos explica su distribución actual, en la que el permafrost continuo, que se extendía por grandes zonas del norte de América, Asia y Europa, se va troceando en fragmentos menores, en pequeños trozos discontinuos que indudablemente funcionan peor y tienen menos capacidad de mantenerse congelados. Todo esto dispara al descongelarse ese permafrost, el cambio climático que los está descongelando, porque sueltan a la atmósfera esos gases de efecto invernadero que tenían retenidos, pero también algunas superficies blancas, recordemos que reflejan, por ser blancas, mucha radiación, y al descongelarse y convertirse en superficies más oscuras, sea agua, sea tierra, sea roca, sea la propia vegetación, al ser superficies más oscuras, absorben más radiación y entramos en uno de esos ciclos o bucles de retroalimentación que se va acelerando el calentamiento en un ciclo auténticamente vicioso. Bueno, para contrarrestar las malas noticias, Victoria nos recuerda que este permafrost también almacena microorganismos útiles y potencialmente interesantes para la especie humana o para los ecosistemas del siglo XXI, cuya función, la de estos microorganismos, podría ayudar a compensar en parte, quizá, ojalá, las tropelías ambientales causadas por los seres humanos. Sara Cesari nos transporta a Groenlandia, donde la pérdida de hielo está causando muchos cambios locales que tienen a su vez un gran impacto global. Hola, soy Sara Cesari, una alumna de la Academia Illustraciencia. En mi trabajo quise mostrar cómo el deshielo de Groenlandia afecta a todo el planeta y no solo a la. A medida que se derrite el hielo, cambian los océanos, el clima y los ecosistemas, y esto tiene consecuencias reales en mucha parte del mismo. Elegí este tema porque me sorprendió descubrir cuánto efecto genera un solo proceso, desde la subida del nivel del mar hasta la alteración de corrientes oceánicas, como el agua, y la propagación de patógenos entre especies, debido a la apertura de nuevas rutas migratorias. Me pareció un buen ejemplo de cómo el cambio climático actúa como un sistema interconectado. Desde el punto de vista gráfico, lo que me interesó fue encontrar una forma clara de representar esta red de impacto. Usé unas ilustraciones sencillas y una paleta fría, prevalentemente fría,
que remite al hielo y al deshielo. Trabajar en esta infografía me hizo ver que Groenlandia no es un lugar lejano, que es un punto clave en el equilibrio del planeta y que lo que allí pasa nos afecta a todos. He aprendido que la crisis climática ya está en marcha, que no se trata solo de temperatura, sino de vida humana, especies amenazadas y sistemas enteros que se están transformando, y que comprenderlo es el primer paso para poder actuar. Eduardo Fernández Ortuño nos transporta a un ecosistema desaparecido, que se conoce como la llanura del mamut. En ese ecosistema que entendemos a partir de reconstrucciones de un pasado dominado por las glaciaciones y el hielo y el intenso frío, podríamos revivir en cierto modo algunos de sus habitantes y algunos de sus procesos ecológicos. Reconstruir esta gran pradera es para la ciencia factible, al menos parcialmente, y aunque el propio mamut haya desaparecido, hay algunas especies de grandes herbívoros que han persistido y que podrían ayudar a recrear este ecosistema, como el bisonte europeo, el caballo de Przewalski, el buey almizclero o el antílope saiga. Incluso mediante herramientas genéticas y moleculares podríamos, quizá en un futuro, traer a la vida especies extintas como el propio mamut. Aunque es un tema este de resucitar especies extintas que no es solo complicado técnicamente, sino que está plagado de polémica y lleno incluso de cuestiones éticas. La idea de reconstruir en cierta medida la pradera del mamut permitiría conservar al menos partes de ese suelo congelado o detener, frenar el actual ritmo de fusión de estas extensas zonas congeladas, especialmente en Siberia, en el norte de Asia y de Europa y en el norte de América. Extensas zonas de suelos cargados de cosas, como hemos visto, pero que entre las cosas que tienen son unos gases que necesitamos por la situación actual de gases de efecto invernadero que sigan a buen recaudo en esos suelos. A continuación, dos infografías nos trasladan a uno de los ecosistemas más extensos del mundo, el bosque boreal. Su funcionamiento es clave para el ciclo del carbono de todo el planeta, debido en buena medida a la extensión, a la gran extensión de este bosque boreal. Es además importante para el funcionamiento general de toda la biosfera, son grandes almacenes de biodiversidad, de elementos, de propágulos, de un montón de cosas que entran en interacción con ecosistemas prácticamente en todos los rincones del planeta. Y el bosque boreal está muy amenazado por el cambio climático. Ligeros cambios de temperatura alteran los procesos fotosintéticos de los árboles dominantes, pero alteran también los ciclos de la vida, la fenología, los ritmos de muchas de las especies de animales y plantas que componen estos ecosistemas. Y como estamos viendo en todas estas infografías, el deterioro de estos ecosistemas altera el clima, acelera el propio cambio que lo ha ido destruyendo o afectando. Yolanda Zorrilla García nos habla de que el tiempo corre en contra para estos bosques boreales y María José Martín Torres desarrolla la importancia del bosque boreal como un auténtico pulmón planetario. Los bosques boreales ocupan 1/3 de los bosques del planeta. Además, almacenan carbono, regulan el clima y son hogar de miles de especies. Pero como dice el título de la infografía, el tiempo corre contra el bosque boreal. Y es que, aunque es un ecosistema con altas capacidades para regenerarse, lo cierto es que lo estamos destruyendo a pasos agigantados.
Por ello, en mi infografía quería plantear dos escenarios posibles que dependen de nuestras propias decisiones. Por un lado, un ciclo destructivo que empieza con un incendio que arrasa el bosque con altas temperaturas inhibiendo la fotosíntesis, además de la deforestación, que hace que esa tala masiva de árboles supere ya más del 37% de la superficie, y encima generando plagas que tienen 8 veces más impacto que un incendio. Y por otro lado, tenemos el ciclo protector, que gracias a políticas ambientales y la conservación de la biodiversidad, logramos ese almacenamiento de carbono, suelos fértiles, un correcto ciclo hidrológico y la diversidad ecológica que necesitamos para el correcto funcionamiento del ecosistema. Y es que tenemos que tener en cuenta de que toda acción tiene relación entre sí. Toda acción puede acelerar o frenar el cambio climático. Toda acción puede hacer que tengamos un peor o un mejor futuro, tanto nosotros como el planeta. Porque, ¿qué queremos? ¿Un bosque arrasado por la deforestación y por el fuego o un bosque verde lleno de vida? ¿Con qué escenario nos queremos quedar? Hola, soy María José Martín Torres, alumna de la Academia de Ilustraciencia y naturalista. Este proyecto del que os voy a hablar trata sobre el bosque boreal y su relación con el cambio climático. El bosque boreal es el mayor ecosistema continuo terrestre, es una franja verde inmensa en el hemisferio norte y es un gran regulador climático, almacena millones de toneladas de carbono y es el hogar de miles de especies, algunas de ellas adaptadas a las condiciones extremas. Con esta infografía quiero mostrar qué está ocurriendo y cómo está siendo destruido a un ritmo alarmante, arrasado por la industria minera, devastado por la tala masiva y la gran pérdida de biodiversidad. En cómo la consecuencia de estos factores favorecen al cambio climático y al aumento de incendios forestales. Decidí escoger este tema porque es urgente informar y mostrar datos científicos para que se conozca el alcance de los daños. Escogí crear una narrativa visual que conectara con lo emocional y que cada ilustración, desde una ardilla que grita hasta el humo del horizonte, hablara de la pérdida y el alcance del daño. Es complejo representar visualmente la crisis climática, pero cuando unes arte, información y emoción puede generar algo muy potente. Porque la ilustración puede ser una herramienta activista de conciencia social y ambiental. Gracias a este proyecto estamos mucho más cerca del punto de no retorno de lo que nos imaginamos. Pero también que hay espacio para poder hacer cosas, que no es irreversible. Hay una ventana abierta a la esperanza con soluciones posibles. Necesitamos tomar decisiones individuales y colectivas valientes. Y sobre todo, necesitamos reconectar con la naturaleza para sanar y salvar aún lo que es posible. Acabamos este desbordante universo visual de efectos y consecuencias de un mundo que se calienta de la mano de Nicolás Vendala Sanz. Nicolás nos explica un punto de inflexión, como decíamos en la presentación,
que es relativamente nuevo para la ciencia. Es el que está ocurriendo en el llamado monzón del África Occidental. En inglés las siglas son WAM, West African Monsoon. Es un punto de inflexión intrigante, que trae lluvias torrenciales y destructivas en grandes zonas que durante siglos o incluso milenios han sido y son todavía hoy desiertos. Por unas semanas, por un periodo corto de tiempo, cae una gran cantidad de lluvias y esto altera el funcionamiento de estos propios ecosistemas, de las zonas adyacentes y en medio largo plazo de la dinámica climática de todo el planeta. Entender este punto de inflexión requiere entender geografía, también conocer cosas como la zona de convergencia intertropical, donde convergen las grandes células de circulación atmosféricas conocidas como las células de Hadley, y requiere también que interpretemos cómo estos cambios a gran escala en la física atmosférica llevan consigo inmensas cantidades de vapor de agua y esas lluvias que mencionábamos a regiones secas del oeste de África. Nicolás resume muy bien los posibles efectos del colapso, de la alteración de este monzón y cuáles son los escenarios que la ciencia considera más factibles. Hemos visto de forma gráfica y aprovechando la creatividad y la diversidad de las alumnas de Ilustraciencia algunos de los más complejos efectos en cascada del cambio climático. Cómo el calentamiento global dispara procesos físicos, químicos y biológicos en muchos rincones del planeta y en muchos ecosistemas diferentes. Hemos visto cómo estos efectos amplifican la magnitud y la velocidad de los cambios ambientales que ya estamos sufriendo o presenciando y aceleran el mismísimo cambio climático que los ha originado. El arte permite visualizar y recrear situaciones complejas e incluso hacer volar nuestra imaginación. Nos permite imaginar la llanura del mamut. ¿Os imagináis unos mamuts lanudos recorriendo los nuevos ecosistemas boreales como actores de un increíble proyecto de conservación del permafrost? ¿Os hacéis idea de las cicatrices del cambio climático en forma de gigantescos cráteres, de bosques desaparecidos o de arrecifes de coral completamente transformados? Pues el arte puede transportarnos, al menos de una manera simulada, a estos escenarios que esperemos saber atajar o controlar o regular a tiempo. Esperamos que este ejercicio de fusión del arte gráfico y la ciencia sirva para entender mejor lo que pasa y lo que puede pasar a raíz del cambio climático. Y sobre todo que nos motive a revolvernos todos y todas para transitar hacia los mejores escenarios que no son ni mucho menos por los que estamos yendo. Así que un abrazo y hasta el próximo vídeo, libro, podcast o conferencia de la salud de la humanidad.